y sobre todo a realmente a tener testimonio, porque sobre este punto es que el Señor nos está hablando. Hoy son muy pocos los que dan testimonios. En el mundo entero son contados los que dan testimonios. Y entonces, en vista de esa situación, en vista de eso que está pasando, en vista de todo eso, es importante que nos demos cuenta que tenemos que sí darle importancia a la oración, porque la oración se merece una importancia grande en nuestra vida, y más en este inicio de esta semana que empezamos a prepararnos para el abrazo de familia. Por eso es importante que usted se dé cuenta que los 10 mandamientos no podemos pasarlos desapercibidos, ni ustedes ni yo. Por eso siéntanse felices, hijos. Nuevamente se lo digo y se lo repito, que así como ustedes van a ser juzgados por los 10 mandamientos de la ley de Dios, llueve, truene o relampaguee, haya terremoto o tsunamis, los sacerdotes también vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ustedes tendrán que rendir cuenta por la vida que ustedes han llevado. Lo que uno siembre, eso recoge, hijos. Nosotros los sacerdotes también vamos a ser juzgados por la vida personal, juzgado por la vida sacerdotal. ¿Y qué tanto esfuerzo hizo o hice para poder huirle a toda clase de tentación o debilidad o pecado que se pudo haber presentado durante la vida? Los ojos de Dios nos están mirando, hijos. Los ojos de Dios nos están observando, hijos. Nadie hoy en el mundo escapa a la mirada de Dios. Qué importante es esto, hijos, cuando nosotros podemos darnos cuenta de esta realidad, hijos. Qué importante hoy poder decir que tenemos que fijarnos en aquel que realmente nos dice la verdad y da testimonio, y aunque esas verdades de repente nos caigan como una barra de hielo o como salecita que nos cae en las heridas, qué importante es escuchar a esas personas que están hablando de parte de Dios. ¿A qué se refiere el Señor aquí? ¿A quién es que se refiere el Señor? ¿Por qué no se puede llamar Padre, ni Maestro, ni Guía? Se refiere el Señor con mucha claridad a los que no escuchan y practican la palabra de Dios. Al joven, a la persona que no escucha ni practica la palabra de Dios. Si hay alguien que pertenece al ministerio sacerdotal de Jesucristo nuestro Señor y no escucha ni practica la palabra de Dios, a esos es que dice el Señor que no se les debe llamar ni maestro, porque no practica ni escucha lo que Cristo dice en su Santo Evangelio. Que no se le puede llamar ni siquiera padre, porque no escucha ni practica la palabra de Dios. Que no se le puede llamar ni siquiera guía o líder, porque no escucha ni practica la palabra de Dios. Y allí es donde el Señor tiene puesto la importancia de escuchar y practicar la palabra de Dios. Da como resultado que es una persona que da testimonios. Que es una persona que da testimonio, y porque su vida está relacionada con el Evangelio del Señor, por eso nosotros estamos atentos, porque esa persona nos habla de Dios,
No nos habla de su vida personal, nos habla de Dios. Por ejemplo, si miramos la imagen de San Juan Pablo II, él nos hablaba era de Dios. Si miramos la imagen de San Juan 23, él nos hablaba era de Dios. Si miramos a Santa Rita de Casia, él nos hablaba de Dios. Por lo tanto, eran verdaderos maestros. ¿Y por qué se le podía llamar maestros? Porque eran auténticos, porque en ningún momento dijeron mentiras y en ningún momento alteraron el verdadero evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando yo sé que no hay testimonio de Cristo, hijos, cuando yo lo paso por la resonancia magnética de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y si lo paso por la resonancia magnética de los 10 mandamientos de la ley de Dios, no que usted se sepa los mandamientos, claro, es importante y básico que usted tiene que saberlos. Pero también es importante y básico que usted sepa qué pecado se comete contra cada mandamiento. Y si usted lo pasa contra allí los mandamientos de la ley de Dios y esa persona sale ilesa, puede decir, se está enseñando lo que realmente Jesucristo dice en su santo evangelio. Y no da antitestimonio. Por ejemplo, voy a tirarme piedra hoy públicamente. ¿Ustedes me han visto mal parqueado por ahí, hijos? ¿Me han visto mal parqueado? No, me han visto mal parqueado. ¿Y sabe por qué? Porque yo le tengo temor a Dios. Porque yo tengo que predicar y practicar la palabra de Dios. Díganme ustedes, por ahí ustedes me han visto en cacería. Usted sabe a qué me refiero cacería, ¿no? Me han visto como buen cazador por ahí buscando, ¿no? Tú sabes, ¿no? ¿Eso? ¿Sí? ¿Me han visto en cacería? No. ¿Y sabe por qué? No porque no sea hombre, sino porque le tengo temor a Dios. ¿Y por qué le tiene temor, Padre? Porque existe el cielo y existe el infierno también. Y no porque no haya visto, ¿no?, monumentos buenos y contornos buenos. No, sí los he visto, pero le tengo temor a Dios. Porque el cielo existe y el infierno también. Entonces eso lo lleva a uno a poderle decir a ustedes, hijos, tenemos que buscar la forma de cómo nosotros realmente practicar lo que Cristo nos enseña en su santo evangelio. Por eso, yendo a profundidad, para poder entender, para poder comprender, vámonos más profundo todavía. No se le puede llamar padre a alguien que no practique la palabra. ¿Y cómo podemos decir eso? No se le puede llamar, porque no está haciendo lo que Cristo manda. No se le puede llamar maestro al que no practica la palabra de Dios, la escucha y la practica. Padre, ¿y cómo es eso? Voy a explicarle, hijos. Voy a explicarle con todo lujo de detalle. Si yo no creo en la Eucaristía y no predico sobre la Eucaristía, si no creo en el bautismo de los niños, porque algunos dicen que saben mucho de palabra de Dios, pero no creen en el bautismo de los niños, por lo tanto están contra el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesús nuestro Señor dice que sí hay que bautizar los niños. Y toda persona que no haya, si yo no creo en la confesión y no me confesara, no estaría practicando la palabra de Dios. Si yo no creyera en la oración por los enfermos y no orara por los enfermos, no estaría practicando la palabra de Dios. Por lo tanto, hijos, ¿qué es la autenticidad? La autenticidad es que tenemos que dar ejemplo
a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, que muchas veces nos toca decir verdades muy claras, que a algunos no les molesta, pero no es que le estamos amargando la vida, no es que le tengamos, se la queramos montar, como dicen algunos, o los tengamos entre ojos, es que tenemos que escuchar y practicar la palabra de Dios. Jesús lo decía, bienaventurados los que escuchan y practican la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo saber de una persona que es fiel a Dios? Una persona se le conoce por sus obras, los conoceréis, dice la palabra. Se conoce que es de Dios cuando escucha y practica la palabra de Dios. Cuando no anda pendiente en hacer el mal. Cuando no anda con pensamientos de hacer la maldad. Cuando no está haciendo obras malas. Cuando procura que de sus labios no salgan palabras desedificantes, es decir, groserías. Cuando procura que de su corazón lucha porque siempre se mantenga fiel al Señor. Cuando lucha ante sus debilidades, porque uno es débil, hijo. Y entonces esa persona lucha ante sus debilidades y puede decir, está practicando lo que el Señor manda en su santa palabra. Y ante esta realidad, entonces, hijos, si a nosotros no me vayan a cometer el error de lo que dicen los hermanos protestantes y las iglesias fundadas por hombres, porque esas son iglesias que fundaron los hombres, no las fundó Dios. No me vayan a decir usted igual que ellos, es que a usted no se les puede llamar padres, a usted no se les puede llamar maestros, a usted no se les puede llamar guías. No me vayan a cometer el mismo error, porque entonces yo tendría que decirle, a usted no se le puede llamar papá ni padre, porque usted no está practicando, escuchando y practicando la palabra de Dios en su familia y en su hogar. ¿Para qué lo llaman papá? ¿Para qué lo llaman padre? Usted, querida madre, no se le puede llamar mamá o madre si usted no escucha y practica la palabra de Dios. Entonces, usted no se le puede llamar abuelo o abuela si usted no escucha y practica la palabra de Dios. A usted no se le puede llamar líder, que es un guía, si usted no escucha y practica la palabra de Dios. ¿Y cómo puede usted fundamentar eso que está diciendo? Lo que pasa es que nosotros leemos el Santo Evangelio y solamente escuchamos por distracción algunas cosas y algunos dicen lo que les conviene. Usted sabe a quién me refiero, que algunos dicen lo que les conviene. Jesús nuestro Señor es claro en este Santo Evangelio de San Mateo. Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, a las multitudes, al pueblo y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. ¿Y quién eran los escribas y fariseos? A ver, recuerde, mi querido hermanito que me está escuchando por la radio, que me va a ver por la televisión, ¿quién era? Aquellos que no escuchaban y practicaban la palabra de Dios. Eran verdaderos hipócritas, como los llamó Jesucristo nuestro Señor. Es decir, si alguien viene a nuestra iglesia católica y no escucha y practica lo que el Señor dice en su palabra, se está portando como un fariseo, como un escriba, es decir, se está portando como un hipócrita ante los ojos del Señor. Por eso le dije, los ojos del Señor nos están mirando. Aquí lo dice bien el Señor, donde se han sentado los escribas y fariseos. ¿Qué dice? Mire cómo el Señor nos habla de su falta de testimonio. Por eso es importante el testimonio. Yo no puedo decir que tengo fe si no doy testimonio, hijos. Entonces dice el Señor, hagan pues lo que les diga.
haga pues lo que les diga. ¿Les diga qué? Lo que diga la palabra de Dios, el santo evangelio del Señor. Pero no imiten sus obras. Es decir, que lo que ellos hacían no tenía ni parecido a lo que el Señor decía en su santo evangelio. Y es decir, el mismo Señor nos lo dice en el evangelio para que lo entendamos, porque dicen una cosa y hacen otra. A nosotros ya nos pasó aquí, hijos, ¿no se acuerdan? Unos nos decían que nos estaban diciendo la verdad y nos lloraban y gritaban y fingían que nos estaban diciendo la verdad y nos estaban mintiendo. Y peor todavía, seguía el juego al que no debería haberle seguido el juego, y todavía esa persona cayó en el mismo error. Esas personas cayeron en el mismo error que los que estaban mintiéndonos y nos dicen mentiras elevado al cuadrado. Dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Cómo puedo saber yo de una persona que me esté diciendo la verdad? Cuando no contradiga el Santo Evangelio. Cuando no le falta el respeto a los mandamientos de la ley de Dios. Cuando crea, cuando alabe a Dios con todo el corazón. Cuando no ocupa los primeros lugares simplemente para que los vean. Cuando suceda eso, entonces podremos decir que realmente está cumpliendo la palabra de Dios. El Santo Evangelio, cuando no se contradiga el Santo Evangelio, y cuando esté cumpliendo la palabra y cuando esté haciendo cosas buenas, cuando no hable del vecino, cuando no sea chismoso, cuando no murmure, cuando no haga el mal, diga: esa persona cumple el Santo Evangelio. Esa persona cumple el Santo Evangelio. Esa persona lo que dice, lo hace. Pero cuando una persona dice una cosa y hace otra, significa que es hipócrita. Dice el mismo Jesús nuestro Señor: hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo los quieren mover. Esos son los que dicen: ustedes tienen que cumplir esto, pero ellos no cumplen nada. Son los que dicen: se tiene que cumplir esta ley, pero ellos son los menos que practican esa ley. A esos es lo que se refiere el Señor. Entonces dice: les gusta ensanchar la filacteria, es decir, caminan como pavos reales, ¿no? Ensancha la franja de los mantos. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas, que les diga: hey, aquí voy, ¿no me van a saludar o qué? Y entonces dice el Señor que a esas personas que no practican el Evangelio no se le pueden llamar maestros, porque no cumplen el Evangelio ¿de quién? De Jesucristo nuestro. No se le pueden llamar padres, porque no respetan al Padre Celestial, y mucho menos el Evangelio ¿de quién? De Cristo nuestro Señor. No se le pueden llamar guías o líderes. ¿Por qué? Porque no cumplen en absoluto el Evangelio del Señor. Yo no entiendo, hijos, y me disculpa, yo estoy así como pensando mucho. Yo no entiendo, por ejemplo, en esta escasez tan grande, qué sinceridad hay, porque
por ejemplo, para hacer un mercado, y usted le consta a los que me ayudan y son bienhechores con el dinero de la parroquia, lo que usted me ayuda y que le ayudamos en ese camino humanitario a algunas personas, porque no a todas las ayudamos, pero sí a algunas. Y no me alcanza el dinero, hijos. Y yo no entiendo, aquí los fines de semana, aquí de la redoma para abajo, los días viernes y el sábado, eso está lleno de carros y motos como si estuvieran regalando la cerveza, como si estuvieran regalando el licor. Y yo me rasco la cabeza diciendo, ¿y será que esa gente no está dejando sin comida a su familia? ¿Será que esa gente no está dejando sin comida, sin ropa, sin lo necesario a su familia, a sus hijos? Porque a mí no me alcanza. Y no entiendo cómo a ellos le alcanza, digo yo. No entiendo, Señor. ¿Y será que ellos nos miran, por ejemplo, ahí mismo, en el barrio, ahí, Che Guevara, o ahí mismo en el barrio Luzuseche Díaz, o si quieren nos vamos para el Bolivariano, o si no nos vamos al Gonzalo Castellano, parte alta, el barrio escondido que hay aquí en el municipio de Pedro María Ureña? Y yo sé que hay algunas personas que me lo han dicho, hace unos días atrás decían, estoy comiendo únicamente 2 veces al día, padre, 2 veces al día. Tengo hasta un familiar que se me desmaya cuando están en plena educación física. ¿Eso significa que no está comiendo bien? Eso significa que no está comiendo bien y por eso se desmaya. Porque la educación física exige un esfuerzo físico. Entonces, hijos, yo no entiendo. Yo estoy diciendo en este caso, estaremos propagando la verdad, estaremos nosotros haciendo lo que tiene que hacer. Pues tengo que decirle, con razón el Señor se cuenta ofendido de ver que todas estas cosas están pasando. Y algunos se hacen los sordos, y algunos se hacen los ciegos, y algunos se hacen los mudos, y mientras no me pase a mí qué me importa, y comamos y bebamos que mañana moriremos. No entiendo, hijos. Yo no entiendo tanto desorden que hay, no entiendo tanto desorden que hay, no entiendo el desorden que hay. Por ejemplo, yo imagino que si yo voy, hago educación física y me esfuerzo en un gimnasio, es para mi salud. Pero yo no entiendo que si yo voy a esforzarme a un gimnasio para tener bien gorditos los músculos, o para tener bien gorditas las nalgas, y después dedicarme al desorden, ¿para qué sirve eso, hijo? Yo no le veo significado a eso. Si eso es para echarme a perder, como que estoy equivocado, hijos. Como que debía pensar lo que estoy haciendo. Por supuesto, hay que hacer ejercicio, por supuesto, hay que hacer, pero pensando en la salud de cada uno. Yo no entiendo, por ejemplo, los abortos que se están haciendo. No entiendo los abortos. Y queremos justificar que tenemos poder para quitarle la vida a niños inocentes que no tienen nada que ver en el merequetengue que hayan hecho algún hombre y una mujer. Pues a eso es lo que se refiere el Señor, que tenemos que corregir y tenemos que escuchar y practicar el Evangelio. ¿Quiénes? Ustedes y nosotros los sacerdotes, hijos. A eso es lo que se refiere el Señor. Hoy el Señor nos está tirando salecita a ustedes y a nosotros los sacerdotes. A su familia y a mi familia también, que no escapa de eso. Porque el Señor nos está corrigiendo. El Señor nos está haciendo reflexionar.
porque este mundo anda por camino equivocado, hijos. Eso que a mí no me importe que la gente que esté muriendo de hambre es hacerse el ciego, el sordo, pero de eso va a pedir cuenta a Dios. ¿Ustedes se acuerdan una vez que yo le dije aquí en este ambón, le dije a ustedes, cuando vi las gandoladas y los containers de comida que botaban en alta mar, que botaban allá en el Atlántico, en el mar, que botaban comida que dejaban hasta que se pudriera en lugar de repartirse a las personas que lo necesitaban? ¿Te acuerdas? Y yo le dije un día aquí en este ambón, eso lo vamos a pagar, y ahora lo estamos pagando. Ahora estamos necesitando de esa comida que fue desperdiciada porque no hubo nadie que se levantó y dijo, excepto la Iglesia Católica y algunos que no se levantaron y no hicieron el reclamo sobre eso. Hijos, en eso es lo que el Señor quiere que cambiemos. El Señor quiere que en este momento entendamos que tenemos que orar de verdad, que tenemos que arrepentirnos de verdad, hijos, que tenemos que aceptar, por ejemplo, esas invitaciones como el pasado viernes, primer viernes de mes que hicimos la vigilia. Sí, el Señor necesita que hayan personas que oren. ¿Cómo me lo demuestra usted? Le voy a recordar, hace 200 años, San Miguel Arcángel bajó con la Virgen María en la aparición de Fátima y dejó dicho una oración como esta: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Lo dijo San Miguel Arcángel hace 200 años. O sea que el Señor está esperando que usted y yo realmente allá hagamos conversión de nuestra vida, que realmente nos arrepintamos. César, póngame adelante. Santísima Trinidad, yo os adoro profundamente y os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en todos los santísimos, en reparación, escuche, en reparación de tanto pecado, de tanta indiferencia, de tanta profanación y de tanto sacrilegio cometido contra el Señor. Que no abandonemos su Iglesia Católica. Le decía algunos meses a una persona que le pedía en sueños al Señor que le mostrara cuál es la verdadera iglesia que él fundó. Y el Señor fue tan benevolente con esta venezolana que en sueño le dijo, el mismo Señor, donde esté la silla de San Pedro, ahí está la iglesia que yo fundé. Eso es lo que quiere Dios. Y les recuerdo, con razón nos mandó al Padre Luis Toro. Nos lo mandó aquí. Padre, o sea que nosotros somos malos. ¿Nosotros somos malos? No. Públicamente le digo, no son malos, pero sí descuidados y débiles. Todo lo bueno, le voy a agregar otro calificativo, que si Dios me lo pregunta allá en el cielo, por ustedes lo diré. Buenos y son muy trabajadores, me consta eso. Les gusta el trabajo. No les gusta que les regale la cosa, les gusta trabajar. Pero perezosos con las cosas de Dios, que se ganan la medalla de oro. A esos que se la dan de como el Chapulín Colorado y Juan Charrasqueado, y que creen que lo saben todo y quieren faltarnos el respeto a la Iglesia Católica, dígale, mire, aquí tengo una cartica que Dios escribió de usted y de todos ustedes los que andan en esa confusión,
por haberse ido de la Iglesia Católica. Y le decir cuál. San Pablo, Dios hizo que San Pablo escribiera a los Gálatas. Y mire lo que escribió en el capítulo 1, versículo 6. Me sorprende, dice, que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. No hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Maldito sea, anatema. Todo el que predica otro evangelio de Cristo y da antitestimonio del evangelio de Cristo, la palabra de Dios dice que es maldecido. Y maldito sea, anatema. Cambiar. Arrepentirse, cambiar. ¿Quiénes? Para que no se sienta cuestionado. Yo, sacerdote, tengo todavía que cambiar. Los hermanos sacerdotes que por ahí han metido la pata, tienen que cambiar. Ustedes los fieles, hay que cambiar. ¿Y para qué cambiamos? Porque hay que tenerle temor ¿a quién? A Dios. Porque existe el cielo y existe el infierno. Todas estas verdades, lo digo públicamente por Eco de la Frontera, por Intercanal, por las redes, las digo no porque le tenga idea a alguien, no porque le tengo fastidio a alguien. ¿A dónde imagina Dios que ustedes y yo nos vayamos? A ver, ¿para el cielo o para el infierno? No, algunos no quieren ir, ya me di cuenta que no, están como perezosos, como dijo el padre Luis Toro. Ustedes son muy buenos, pero perezosos con las cosas de Dios. A ver, ¿a dónde quiere Dios que vayamos? ¿Para el cielo o para el infierno? Ahora sí se despertaron, sí Señor, allá es donde el Señor quiere que vayamos. Que cuando usted llegue al cielo diga, valió la pena haber sudado tanto. Valió la pena, hijos. ¿Ok? El que tenga oídos para oír, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo que Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Que nos hemos reunido, invoquemos al Hijo de Dios, venido entre nosotros para servir, y presentémosle nuestras oraciones diciéndolo: sálvanos, Señor, por tu misericordia a todos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Para que la Iglesia, discípula y misionera de Cristo Maestro, sea cada día un lugar de crecimiento espiritual, donde aprendamos a ser todos hermanos. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Para que el Papa Francisco y todos nuestros obispos vean recompensados sus esfuerzos y fatigas con fruto de salvación en favor de toda la humanidad. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Para que las autoridades civiles y militares se dejen interpelar
por la palabra y el ejemplo de Jesús, quien siendo grande se puso al nivel de los más pobres. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Para que como fieles discípulos de Jesús nos pongamos al servicio de los demás necesitados, de los que se sienten abandonados y oprimidos. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Para que los padres de familia, los educadores y los formadores enseñen con autoridad del ejemplo y la firmeza de un corazón que ama. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Amén. Continuamos la Santa Eucaristía y nos sentamos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, Por nuestro pan, este fruto de la tierra, el trabajo del hombre. diste. Decimos a tu generosidad, y ahora te presentamos que sea para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, fruto de la vida y el trabajo del hombre que decimos a tu generosidad. Y ahora te presentamos que sea para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, de Señor. la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu iglesia te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Que escuche todas nuestras necesidades, Señor, que te consagramos, te damos gracias por todas tus bendiciones, por todas estas intenciones. Que bendiga este inicio del abrazo en familia para que valoremos a nuestras familias. Que bendiga estas 40 horas que vamos a iniciar y todo esto que se hace en tu iglesia. Que bendiga esta parroquia hermana, Nuestra Señora de la Luz. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Y ahora, por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos
el himno de tu gloria. Vamos a pedirle con todo el corazón a Dios y adorémoslo. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Levanta las manos. Hosana. Llegamos al momento sagrado, hijos, y quiero que le abran el corazón a Dios. Se lo pido como es hermano sacerdote. Ábrale el corazón a Dios, pídale con alma, vida y corazón. Colócate de rodillas, no para mí, para Dios. Yo también me voy a arrodillar. Si tú te puedes arrodillar, no dejes que la pereza, el orgullo te gane, no, gánale tú, para que lleve bastante bendición. Decimos, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la porción de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Gloria.
al nombre sobre todo nombre. Te adoro, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Que sea glorificado tu santo nombre, Señor. Tuyo es el honor, tuyo el poder, tuya la gloria. Gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado, por esta vigilia de reparación. Gracias, Señor. Y te pido que toques el corazón de todos aquellos que deben ser tocados. Señor Jesús, nadie como tú, grande, inmenso. Nadie como tú, misericordioso. Nadie como tú, Señor, Salvador nuestro. Gracias por hacerte presente en la Santa Eucaristía. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día domingo en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal en la resurrección. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos nuestros hermanos difuntos que te hemos mencionado. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz. Descanse en paz. Así sea. Recuerdan a Dolores Guerrero y a quienes llamaste a este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y te damos gracias, Señor, por todas estas bendiciones que nos das, y con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que junto con San José, su esposo, intercede por nosotros, con los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles, Pedro y Pablo, todos los apóstoles, y también con Santa María Magdalena, San Antonio de Padua, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, Santa Teresa de Ávila, María Maravilla de Jesús, San Benito, San Pío de Petrelcina, María Maravilla de Jesús, San Juan Pablo II, con Santa Bernardita de Subiró, con todos los santos, Santa Rita de Casia, con la beata venezolana Madre María San José, con Santa Teresa de Calcuta, con la beata Candelaria de San José, con el beato Pablo VI, Monseñor Romero, Monseñor Jaramillo, todos los beatos, todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos, fieles a la recomendación del Señor. Nos atrevemos a orar la oración que el mismo Cristo nuestro Señor nos enseñó. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermanos, démonos la paz, y la familia desen su primer abrazo de familia, que estaremos celebrando el próximo domingo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Decimos todos, a ver, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que usted y ve que bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a Él. Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia tu fiesta celebrar. Soy Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Todos
Oh Santísima Oh Virgen, Santísima Virgen, de Lourdes y de la de Lourdes de Consolación, la Consolación, que tu maternal que tu bendición maternal esté bendición sobre esté nosotros, sobre nosotros, en el día, en la noche, en el día, en la trabajo, noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la salud, en la enfermedad, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en vida, el la tiempo y muerte, en la el eternidad. tiempo, en la eternidad. Santísima Virgen Santísima María, Madre y Virgen abogada María, nuestra, Madre y abogada no nuestra, permita que te no ofendamos permitas que te durante ofendamos este día, durante la vida. Para eso danos tu santa bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de recibir la bendición de la Eucaristía, les recuerdo, tenemos que despedirnos después de la bendición de alguien muy importante personalmente. Tenemos que trasladarnos al Santísimo, después que le cantemos a la Virgen, trasladarnos al Santísimo y despedirnos de Él. Enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Oremos. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cantamos a nuestra Madre del Cielo el Ave María con todo el corazón. A ver. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Con ánimo, a ver. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios me los bendiga, me los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Saludos a Eco de la Frontera y a Intercanal. Dios los bendiga.